El primer asesinato registrado en la historia tomó lugar entre dos hermanos. Podemos leer este trágico evento en el libro de Génesis encontrado en la Biblia. Aunque no sabemos todos los detalles, la Biblia nos dice que fue un caso de envidia. Uno de los hermanos ofreció un sacrificio para agradar a Dios, y el otro también ofreció un sacrificio, pero algo no estaba bien del todo. En vez de tomar responsabilidad por su falta, Caín prefirió acusar a su hermano Abel. Permitió que su ira se apoderara de él y lo asesinó. Lo que continúa es un patético intento de ocultar su crimen. Pero de esto emergió una de las más importantes preguntas que nos podemos formular. Para responderle a la pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano?, Caín respondió con esta trascendental pregunta: ¿soy yo el guardián de mi hermano? La encontramos en el 4º capítulo de Génesis, al principio de la Biblia. Y el resto de la Biblia nos da la respuesta. Hoy vivimos en un mundo lleno de violencia, odio, celos y brutalidad. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre no logra encontrar la senda de la paz y la armonía? ¿Por qué no podemos acabar con las guerras, el divorcio y el conflicto con los demás? ¿Y qué tiene esto que ver con la sarcástica pregunta de Caín? ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Acompáñenos. Una bienvenida a todos ustedes desde la Iglesia del Dios Viviente, patrocinador del programa El Mundo de Mañana, donde exploraremos la pregunta más importante y le traeremos las buenas nuevas de la profetizada venida de un mundo mejor. El libro más publicado de todos los tiempos, la Biblia, predice que se acerca un mundo mejor. Yo entiendo que basándonos en la historia humana, sea bastante difícil de creer, pero esto es lo que predice la Biblia. Ese mundo mejor no llegará gracias al esfuerzo del ser humano, sino a pesar de ello, y no tomará lugar hasta que lleguemos al punto donde de otro modo toda vida fuese destruida de este hermoso planeta al que llamamos hogar. Y no tomará lugar hasta que el hombre entienda la respuesta a la pregunta de Caín: ¿soy yo el guardián de mi hermano? Un hombre llamado Herbert Armstrong viajó por el mundo visitando reyes, reinas, primeros ministros, presidentes, emperadores y líderes de negocios en naciones alrededor de todo el mundo con un mensaje muy sencillo. Existen solo dos sendas en la vida. Primero, la senda de otorgar. Es la senda de la consideración por el prójimo. La podemos llamar la senda de ser guardián de nuestro hermano. Y la otra es la senda de obtener. Esta era la senda de Caín, en la cual lo que nos importa en primera instancia es nuestro propio pellejo. Primero estoy yo, que nadie se interponga en mi camino. Y hoy, esa es la manera en que los individuos y las naciones operan. El interés propio es la senda que ha elegido este mundo. Pareciera la manera correcta. Después de todo, si uno no se preocupa por sí mismo, ¿quién se va a preocupar? En vez de otorgar su tiempo, sus riquezas y energía en los demás, es pensar primero y principalmente en cómo puede acumular lo más que pueda para usted. Así es, superficialmente, el interés propio pareciera ser el modo inteligente de vivir. Pero ¿cuál es el fruto? Piense y considere cómo está funcionando esto en nosotros. El expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, escribió un libro acerca de la paz y en cómo él creía que podía alcanzarse. Pero esta no es la clase de paz que buscamos aquí en el mundo de mañana, ni la senda de la paz que describe la Biblia. En cambio, él se refiere a un impasse donde países que compiten por su propio interés aprenden a gestionar sus diferencias. Dice: aquellos que hacen la paz con el teclado en vez de las negociaciones tienen el lujo de ser pacifistas sin tener que enfrentarse con los complejos problemas del mundo cruel y estresante de la verdadera diplomacia internacional. Ellos esperan que esta era sea aquella en la cual el interés propio, la fuerza que ha manejado la historia desde un principio, simplemente se evapore. Por supuesto, nosotros no creemos que el interés propio simplemente se evapore. No desaparecerá por esfuerzo del hombre, sino por la intervención del Dios que nos ha creado. Llamamos a este programa El Mundo de Mañana,
porque la Biblia predice un tiempo en el futuro, cuando Dios intervendrá en los asuntos del mundo. Nos detendrá del cosmocidio, pero hará más que detenernos. Así como un rector detiene una pelea en la escuela, Él se hará cargo del corazón y la causa del problema y cambiará la naturaleza humana. ¿Cómo puede ser esto? Muchos piensan que el diablo es un dibujito animado, si es que quizás crean en el diablo. Pero la Biblia revela que existe un poderoso, astuto y manipulador ser espiritual, el cual influencia la naturaleza humana de un modo negativo. El apóstol Pablo le explicó a la congregación de Éfeso cómo este poderoso ser espiritual trabaja en la mente humana en general. Notemos el capítulo 2, comenzando en el versículo 2. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Note que este ser espiritual es llamado el príncipe de la potestad del aire. Una forma de poder entender esto es que él transmite ciertos sentimientos y actitudes. Así como existen muchas voces transmitidas a través de ondas, las únicas que usted escucha son las que sintoniza con su televisión, radio o algún otro artefacto electrónico. Todas están ahí, quizás miles de voces, pero a menos que tenga un receptor, no las puede escuchar. Del mismo modo, el cerebro humano es un receptor de las distintas actitudes que transmite el príncipe de la potestad del aire. Estamos tan acostumbrados que no lo reconocemos, pero contribuye a lo que llamamos naturaleza humana. Y eso es lo que Dios va a cambiar cuando Él intervenga. Él va a quitar esa influencia y hará posible que la naturaleza humana sea cambiada. Solo entonces podrá cambiar nuestra naturaleza a la senda de otorgar, de consideración por el prójimo. Solo entonces el ser humano en todo lugar aprenderá a ser guardián de su hermano. Permítame agregar que no tiene importancia si usted o yo creemos en esto o no. Pero antes de rechazar esta predicción, nos vendría bien tomar nota de la precisión de la profecía bíblica en general. Por ejemplo, Jesucristo predijo hace casi 2000 años que el hombre llegaría al punto donde toda vida podría ser destruida del planeta Tierra. Al describir el tiempo del fin de esta era, Jesús dijo en Mateo 24, versículos 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. No, al hombre no le será permitido destruir toda vida. Pero Jesús predijo que tendría esa capacidad y que llegaría al punto cuando esto acontecería, a no ser por la intervención de Dios. ¿Era esto posible hace 2000 años cuando Él hizo el enunciado? ¿Era posible hace 200 años atrás? No, ni siquiera era posible 100 años atrás. Pero hoy en día existe ese potencial. El capítulo 14 de Zacarías describe el mismo tiempo de la segunda venida de Cristo, cuando pasará a ser rey de toda la tierra. Puede leerlo en el versículo 9. También nos es dicho que la ciudad será dividida y que eventualmente todas las naciones se involucrarán para resolver el problema de Jerusalén. He aquí el día del Señor viene, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Vemos hoy cada vez más naciones alineándose en contra de Jerusalén y de los judíos que viven ahí. Vemos hoy una ciudad dividida entre judíos y otros. Así es. Y esto fue escrito hace 2500 años. Nunca debemos tomar a la profecía bíblica livianamente.
Un cambio de naturaleza humana y un mejor mundo van a tomar lugar en el futuro. Pero ¿qué sucede hoy? ¿Podremos aprender a ser guardián de nuestro hermano? Un querido amigo mío siempre repite una lección que aprendió del padre de su esposa. Cuida a los demás, y Dios se encargará de cuidarte a ti. Este es uno de los hombres más generosos que conozco, y Dios ha tenido un buen cuidado de él y de su familia. Por supuesto, él hizo su parte educándose a sí mismo y trabajando duro. Ahora imagine por un momento qué diferente sería la vida si todo el mundo seguiría este sabio consejo. Claramente es una respuesta a la pregunta de Caín. Este hombre cree que él es guardián de sus hermanos. La respuesta de Jesús a esta pregunta también es inequívoca. El apóstol Pablo nos recuerda de la admonición de Jesús en los Hechos 20, versículo 35, donde dice: En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar a las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Pero nuestra cultura nos enseña completamente lo opuesto desde que nacemos. Considere nuestra sociedad de consumo. Considere cómo intentamos obtener un objeto material tras otro. En los países occidentales todos quieren mantenerse a la par de los ricachones. En otras palabras, si el vecino se compra un auto nuevo, nosotros creemos que también debemos tener un auto nuevo. ¿Cuántos de nosotros creemos que si tuviésemos un mejor ingreso y pudiésemos comprar ese deseado vestido, o un Rolex, o un automóvil Sport, o algún otro símbolo de estatus, que esto nos traería la felicidad? Pero es cierto. Quizás temporalmente sí. Pero ¿nos trae la felicidad perdurable? Vea la evidencia. Considere cuántos jóvenes famosos que aparentan tener todo lo que quieren terminan destruidos, con fama, fortuna y todo lo demás que llega con la fama y la fortuna. A pesar de tener tanto, les falta una cosa: la verdadera felicidad perdurable. Considere por cuántos divorcios pasan. Considere cuántos caen en sobredosis de drogas o cometen suicidio. Estas no son señales de una verdadera felicidad perdurable y del éxito en la vida. Steve Connor, editor científico para el periódico Independent, revela un lazo entre la felicidad personal y la consideración por el prójimo. Dice: en un estudio que ayuda a explicar la paradoja de la vida moderna, el porqué de que el incremento de la riqueza no necesariamente hace a la gente más feliz, los psicólogos encontraron que el modo en que la gente gasta su dinero es al menos tan importante como cuánto es su ingreso en primera instancia. El júbilo más grande de todos, han descubierto, puede ser obtenido al otorgar dinero, ya sea a alguien que ellos conozcan o a alguna organización benéfica. La Biblia muestra que la recompensa por cuidar al prójimo llega más allá de la felicidad en esta vida. El Evangelio de acuerdo a Mateo nos habla de un joven que le formuló a Jesús una pregunta muy importante. En Mateo capítulo 19, versículo 16, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esta es una buena pregunta, pero muy pocos le dan importancia. La mayoría de la gente sabe que algún día se va a morir, y quizás se pregunte qué pasa después. ¿Existe la vida después de la muerte? Jesús afirmó que existe, al darle a este joven la respuesta de lo que debe hacer para obtener la vida eterna. En el versículo 17 dice: Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús continuó mencionando algunos de los 10 mandamientos, y notemos que cada uno tiene algo que ver con la consideración por el prójimo. Esencialmente, tienen que ver con ser un buen guardián de nuestro hermano. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta del joven es muy interesante. Primero afirma que estos mandamientos los guardó desde su juventud.
pero luego hace una pregunta que indica el darse cuenta que algo faltaba en su vida. Continuemos en el versículo 20. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? La respuesta que le dio Jesús no era lo que él quería escuchar. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Vemos que el dinero era su Dios, y Jesús le mostró que si quería la vida eterna, tenía que adorar a un Dios distinto y amar a su prójimo como a sí mismo. Lamentablemente vemos que este joven se alejó entristecido porque tenía grandes posesiones. José Manuel Barroso, en un discurso del 2008, citó a un ex primer ministro belga, Paul Henry Spaak, diciendo: «Qué triste es que aunque sabemos lo que debemos hacer, probamos ser incapaces de poder hacerlo. Y pudiendo ver lo suficiente para ver la meta que debemos obtener, somos demasiado débiles para alcanzarla». Jesús también dijo una parábola que describe en detalle qué significa ser el guardián de nuestro hermano. Es una de las más conocidas de sus parábolas, y se encuentra en Lucas capítulo 10. Comienza casi igual que la situación del joven rico, pero en este caso fue un abogado el que hizo la pregunta con respecto a la vida eterna. Jesús le preguntó qué estaba escrito en la ley, y este abogado recitó los 2 grandes mandamientos que resumen a todos los demás. Aquí se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 27. Aquel respondiendo dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús confirmó que esto estaba bien, pero este abogado quizás sentía culpabilidad, especialmente en la parte de amar a su prójimo. Porque nos es dicho: «Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?». Lo que prosigue es la parábola del buen samaritano. Tomemos el tiempo para leerla por completo, comenzando en el versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: «Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él». Debemos notar que los samaritanos eran enemigos de los judíos con una larga historia de hostilidad entre ambos. Y aunque esto en realidad no aconteció, es una parábola, podemos entender la lección muy claramente. Concluyamos la parábola, porque el samaritano no había terminado de ayudar a esta pobre víctima de crimen. Continuando en el versículo 35. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: «Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese». Un denario era aproximadamente lo que se ganaba en un día en ese entonces, y el samaritano le dio 2 al masonero. Jesús entonces le hizo la pregunta: «¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?». La Biblia describe un camino de vida radicalmente distinto al de la norma. Todos somos distintos, pero todos podemos ser guardián de nuestro hermano, y Dios espera que usemos nuestros distintos talentos y bendiciones para servir a los demás. Aquí tenemos una instrucción del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, comenzando en el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Cada vez que pienso en esta última frase, el que hace misericordia con alegría, me recuerda a un incidente que aconteció hace más de 40 años. Otro ministro y yo estábamos visitando a un hombre en un asilo de ancianos, el cual estaba muriendo de un grave cáncer que cubría casi la mitad de su rostro. Era una herida abierta, y el hedor era insoportable. Cuando íbamos a visitarlo, nos parábamos en la puerta de su cuarto para permitir que nuestro olfato se acostumbrara al hedor. En una ocasión, cuando todavía estábamos parados en la puerta del cuarto, una joven enfermera nos pasó por delante con una gran sonrisa y con voz alentadora le preguntó: ¿Cómo está hoy, don Roberto? Qué buen ejemplo que demostró ella, de misericordia, con alegría. El mundo nos enseña que debemos preocuparnos primero por nosotros mismos. La Biblia enseña la senda de otorgar. Nos enseña a no angustiar al extranjero, y hasta debemos amar a nuestro enemigo y de ocuparnos del bienestar de sus animales. Notémoslo en Éxodo capítulo 23, versículo 5. Si vieres al asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Cuando Caín hizo la pregunta, ¿soy yo guardián de mi hermano?, fue hecha sarcásticamente y con una actitud como diciendo: ¿Quién crees que soy, guardián de mi hermano? Pero formó una división de dos caminos de vida, los resultados del cual podemos ver claramente revelados en ejemplos a través de la Biblia. El apóstol Juan afirma que este es uno de los primordiales temas de la Escritura. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y entonces continuó diciendo que el amor, ser guardián de nuestro hermano, incluye la acción. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Usted y yo no podemos cambiar al mundo entero, pero podemos cambiar nuestras vidas con la ayuda de Dios. Podemos ser como aquel que vive del mantra: cuida a los demás y Dios te cuidará a ti. Podemos aprender que lo que dijo Jesús, es más aventurado dar que recibir, es verdad al poner en acción esa senda de vida. Podemos seguir el consejo del apóstol Pablo, encontrado en Filipenses capítulo 2, comenzando en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál era ese sentir? La Biblia nos dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, que nos quedamos cortos de una relación con nuestro Creador y que no siempre hemos actuado como guardián de nuestro hermano, que hemos quebrantado la ley de Dios todos nosotros. Además nos es dicho en la Biblia que la pena por el pecado, que es quebrantar la ley de Dios, es la muerte. La Escritura enseña además que aquel que creó la raza humana se despojó de su poder divino y vino a la tierra como un ser humano. Este Cristo Jesús luego ofreció su vida en intercambio por la nuestra. Él es el máximo guardián de su hermano. Hay muchos malos entendidos del mensaje bíblico, y esperamos que usted encuentre al mundo de mañana educativo y revelador. La Iglesia del Dios Viviente, patrocinador del mundo de mañana, intenta recapturar la cristiandad original. La cristiandad practicada por Jesucristo
y los apóstoles del primer siglo. Esto incluye la clara enseñanza bíblica de cómo adorar a Dios y cómo tratar a los demás. Para ayudarle a aprender más de la cristiandad original, tenemos un folleto titulado Restauración del cristianismo original. Créame que es muy revelador y que quedará sorprendido de lo que aprenderá del mismo. Para leer o bajar una copia de Restauración del cristianismo original, visite el sitio elmundodemañana.org y encuéntrenos la próxima semana a la misma hora y estación para aprender más de las buenas nuevas del mundo de mañana.